Muchas gracias, por supuesto, a John Coetzee por aceptar esta entrevista sobre la publicación y la presentación aquí en Buenos Aires, Argentina, de esta colección de cuentos llamada 7 cuentos morales. La primera pregunta que me gustaría hacerte es, de hecho, ¿por qué se llama así? En un sentido, este libro ha salido en español antes de salir en inglés. Y como esta audiencia en Argentina bien debe saber, en los años recientes usted ha estado activamente involucrado en diferentes proyectos en Sudamérica, en español, en lecturas académicas, seminarios, festivales, nuevas traducciones locales de sus obras de ficción y no ficción, adaptaciones de sus novelas para la pantalla, para el teatro, y así puedo seguir la lista. Así que pareciera que existe una inclinación hacia el idioma español y su contexto latinoamericano. ¿Podría, por favor, hablar un poquito sobre esto? Primero, de hecho, principalmente, ¿cómo fue que decidió sacar primero este libro aquí en español antes de su versión en inglés y que haya sido editada en inglés? Hay una historia detrás de esto, y si me lo permiten, les voy a contar la historia. Si pienso en mi carrera de escritor, que ahora se extiende por 5 décadas, esto es lo que veo. Veo a un joven nacido en Sudáfrica con una etnicidad que no es obvia en una primera aproximación. Este joven pareciera ser un afrikáner, pero hay ciertos rasgos particulares de la identidad afrikáner que él no tiene en la religión, en la política. Este joven comienza a escribir ficción en un idioma adquirido, el inglés. Encuentra una pequeña editorial en Sudáfrica y saca unas miles de copias de sus libros, gana unos premios locales, pero tiene una misión mayor, que es ser publicado en lo que él considera el mundo real, que significa para él Londres en primer lugar, pero principalmente en Nueva York. Y a la edad de 40 años logra hacerlo con el libro Esperando a los Bárbaros, que se convierte en un menor bestseller en los Estados Unidos. A partir de allí, sus libros son publicados en forma consecutiva en Londres y en Nueva York, y luego traducidos a varios idiomas extranjeros, es decir, otros idiomas que no sean inglés. Se convierte en lo que se conoce como la industria del libro como un autor internacional, que es un término que no tiene un significado muy preciso, pero hay dos cuestiones definidas respecto de ser un autor internacional. Primero, si uno es un estadounidense, uno no puede ser internacional, no puede ser un escritor internacional. Y si es británico, tampoco. Otros sí son autores internacionales. A medida que envejece, este hombre, que alguna vez había estudiado y trabajado en los Estados Unidos, se empieza a desencantar cada vez más de los Estados Unidos, desencantado, y se siente alienado de los Estados Unidos, en particular de los Estados Unidos y de la presidencia de George Bush, el joven. A él no le gusta esa prueba, creencia complaciente de los Estados Unidos de que su modo de vida, su cultura, están destinadas a dominar el mundo. Mientras que en Inglaterra, donde también ha vivido y trabajado, no es un país en donde siempre se ha sentido fuera de lugar. Pierde interés en el modo en el que sus libros son leídos y recibidos en el mundo angloparlante,
Y le empieza a interesar un poco más dónde se leen en otros lados y cómo son recibidos en otros lados. Trabaja cada vez más cerca con sus traductoras y comienza a verse a sí mismo como un autor internacional, pero en un diferente sentido del término. Es decir, se considera un escritor que no se encuentra localizado en ningún idioma particular o país particular. Ya no le queda claro por qué sus libros primero tienen que salir en inglés y luego después en otros idiomas. Entonces intenta el experimento de editar primero en holandés y luego en inglés. Luego encuentra una editorial solidaria con esta idea, El hilo de Ariadna, y se le ocurre la idea de publicar en el sur, específicamente en español, Latinoamérica, y en inglés, en Australia. Editar en el hemisferio sur y dejar que el hemisferio norte espere su turno, si aún sigue interesado en leerlo. Entonces, así tenemos los 7 cuentos. Además del nuevo libro, debería mencionar una novela llamada La infancia de Jesús, seguida por otra novela llamada Los días de escuela de Jesús, en el cual las personas llegan a la siguiente vida y encuentran que en el más allá no se habla en inglés, se habla en español. En estas historias estamos con un personaje que ya ha aparecido en otras obras suyas, en obras muy importantes, Elizabeth Costello. Ella es un personaje de ficción, como dije, importante en sus obras, pero claramente ficcional, y al mismo tiempo ella intersecta provocativamente con un mundo real y con sus cuestiones sociopolíticas. La ha hecho aparecer como un personaje en muchos años, empezando con Las vidas de los animales en 1999, Elizabeth Costello en Las 8 lecciones en 2003, una sorprendente aparición en Hombre Lento en 2005 y ahora nuevamente en estas nuevas historias, 7 cuentos morales. Elizabeth Costello ha evolucionado y, si bien no como parte de una construcción centrada por la trama, ahora conocemos más sobre ella. La reconocemos y hasta sentimos compasión por ella, pero eso no contradice la influencia filosófica o hasta moral que ella tiene. De hecho, en un momento clave, ella dice que para nuestra guía moral deberíamos poner más en juego en la empatía, la facultad del corazón, que en la argumentación racional. Para este personaje complejo, en resumen, por favor, ¿nos daría su impresión sobre ella? ¿Qué buscó explorar y comunicar a través de ella, a través de sus elecciones, pensamientos y experiencias? Algunos años atrás, en Australia, un amigo mío, un escritor, fue a India en un tour de conferencias y dio conferencias en diferentes universidades en el tema de la literatura australiana contemporánea. Y luego de una de las conferencias, alguien levantó su mano en la audiencia y dijo: ¿puede contarnos sobre este escritora australiana Elizabeth Costello? Repito la anécdota porque pareciera que demuestra cómo un personaje ficcional puede tomar residencia en el mundo real y cómo un personaje ficticio puede escapar del control de su creador, es decir, el escritor. No estoy segura de que si alguna vez tuve control sobre Elizabeth Costello. Ana mencionó la novela Hombre Lento, que trata de algo muy diferente. Trata de un fotógrafo que se enamora con una de sus enfermeras. Pero a mitad del libro aparece Elizabeth Costello, sin aviso, sin alerta, sin invitación, y empieza a dirigir la vida de este hombre.
En un modo similar, Elizabeth Costello, por decirlo así, aparece como sin advertencia o invitación en mi propia vida, exigiendo una entrada en este mundo. Y soy muy consciente de que en este momento estoy hablando en un modo metafórico de personajes ficticios exigiendo su entrada en el mundo. Es puramente metafórico lo que digo, pero no hay nada equívoco o malo con hablar en metáforas. Me preguntaste, Anne, ¿qué estoy buscando explorar y comunicar a través de Elizabeth Costello? Y continuando el tema de las metáforas, te diría que pareciera que no tengo control sobre Elizabeth Costello. Lo que ella desea comunicar, ella comunica a través mío. No es ella el vehículo, sino al revés, yo soy el vehículo. Del mismo modo, en algunas de las historias en las cuales ella aparece, Elizabeth Costello dice ser un vehículo a través del cual otras personas, otros seres hablan de ellos. Así que la respuesta no es simple. El autor, y también ella preguntó de la importancia del concepto de la empatía, que Elizabeth Costello siempre está defendiendo. Para comenzar, Elizabeth Costello no es lo que uno llamaría una persona simpática o empática, sino que es arrogante, sino que se lleva el mundo por delante y puede ser a veces intolerante. Pero sí cree que lo que vuelve la vida de otros seres vivos accesible a nosotros, y hablando de otros seres me refiero no solo seres humanos, sino seres vivos en general. Lo que vuelve las vidas internas de otros seres accesible a nosotros es nuestra facultad de empatía o compasión, nuestra capacidad de hablar imaginariamente y entrar en la vida de otros seres desde dentro, aunque sea por un pequeño momento. Como dicen, ella contrapone la solidaridad o empatía con la racionalidad. Ella cree que las virtudes de la racionalidad están demasiado valoradas. En particular, ella cree que un enfoque racional a las relaciones con otras personas y otros seres en general no solo limita, sino también que es potencialmente destructivo. Entonces, por ejemplo, ella cree que un abordaje puramente racional a la cría de animales expresa una ciencia de la agricultura, la economía, nos lleva a un mundo de crueldad en una escala inimaginable. Déjenme volver un poquito y decir algo sobre la evolución de Elizabeth Costello. Como mencionó Ana, primero apareció en un mundo en el año 1999 cuando se me invitó a dar 2 conferencias en la Universidad de Estados Unidos, la Universidad Princeton. Mis conferencias eran de 2 conferencias dadas por un escritor que se lo invita siempre a dar conferencias en los Estados Unidos. Hablamos de Elizabeth Costello. En los siguientes años escribí más piezas en las cuales Elizabeth Costello aparecía y cuya biografía se expandió. De repente tenía una hermana mayor que era una monja, tenía una residencia en Cataluña y cada vez llevaba una existencia más y más aislada. Su hija se preocupaba por ella, quién se va a ocupar de ella, si se enferma, si se cae, si se quiebra. Tratan de persuadirla de que deje su casa en la villa, en esa ciudad, y que se vaya con ella. Y hablan eufemísticamente para que se mueva a un lugar donde lo cuiden, en lugar de decirlo a un geriátrico. Muchas de las partes de los 7 cuentos
salieron de esta lucha entre la madre y sus hijos. Una lucha que se está volviendo cada vez más común en el mundo común, donde las familias son pequeñas y ya no es común que uno de los padres se quede con los hijos cuando crecen, cuando envejecen. Bien, entendido. En particular, algunos de estos aspectos que ha descrito esta biografía deliberadamente expandida están tan sensiblemente presentes en estos cuentos. Déjeme preguntarle sobre las historias que no tienen a Elizabeth Costello en 7 cuentos morales. Hay problemas morales muy diversos que se presentan a través de las historias, cada uno muy precisamente analítico, pero también con la sensación de las ricas vidas humanas, la fidelidad marital, el egoísmo al punto de la violencia, la negociación del individuo versus los derechos colectivos, una indiferencia deliberada respecto de la crueldad de uno con el otro. Leyendo de corrido esta colección pareciera llevarlo a uno en una experiencia progresiva, cuento tras cuento, en el cual uno se siente más alerta o consciente respecto de las propias opiniones y cómo uno puede llegar a ser persuadido por factores externos. ¿Existe una fórmula o una estrategia en cómo estos cuentos morales están ordenados? Te voy a desilusionar. Estas historias y cuentos fueron escritos durante un largo periodo, desde el 2003 hasta el año pasado. Algunas han aparecido impresas en periódicos y otras todavía de hecho están sin publicarse. Las ordené en el libro en lo que yo consideré fue un buen modo, pero no puedo pretender hacer de cuenta de que la colección de los cuentos fue concebida como una unidad. De hecho, tal vez haya otro orden que sea mejor en el cual leerlos, pero no sé cuál sería. No, hemos estado hablando de las historias y las personas no saben. Me pregunto si no debería leer parte de una de las historias solo para darme el gusto. Me gustaría leer la primera parte de un cuento que se llama El perro, que está localizado en Francia. El letrero colocado en la verja dice Chien méchant y el perro, de hecho, es méchant o malo. Cada vez que ella pasa por ahí, el perro se lanza contra la verja, dando aullidos en su afán de atacarla y destrozarla. Es un perro grande y respetable, algún tipo de ovejero alemán o Rottweiler. Ella sabe muy poco de razas de perros, pero desde sus ojos amarillos siente el purísimo odio sobre ella. Después, cuando deja atrás la casa del Chien méchant, se pone a cavilar sobre ese odio. Sabe que no es personal. Está dirigido contra cualquiera que se aproxime a la verja, cualquiera que camine por allí o pase por bicicleta. Sin embargo, ¿cuán profundo es ese odio? ¿Es como una corriente eléctrica que se enciende cuando un objeto entra en el campo visual del perro y se apaga cuando el objeto desaparece al dar la vuelta a la esquina? Los espasmos de odio siguen convulsionando al animal cuando vuelve a estar solo, o la furia amaina de golpe y él retorna a un estado de tranquilidad.
Pasa en bicicleta frente a la casa 2 veces por día, todos los días hábiles. Una vez cuando va al hospital donde trabaja y otra cuando termina su turno. ¿Cómo sus apariciones son tan sistemáticas? El perro sabe a qué hora esperarla. Incluso antes de que aparezca, ya está en la verja, jadeando de ansiedad. Como la casa está en una pendiente, ella tarda más a la mañana, porque va cuesta arriba, y a la tarde, por suerte, puede pasar a toda velocidad. Tal vez no sepa nada de razas caninas, pero tiene una idea cabal de la satisfacción que el perro obtiene de esos encuentros. La satisfacción de dominarla, la satisfacción de ser temido. El perro es un macho sin castrar, por lo que puede ver. Ella no sabe si el perro advierte que es mujer, si a sus ojos un ser humano pertenece a uno u otro género, como sucede con los perros. De modo que no sabe si el perro experimenta 2 satisfacciones a la vez. La satisfacción de una bestia que domina a otra y la satisfacción de un macho que domina a una hembra. No sabe. ¿Cómo sabe el perro que, a pesar de su máscara de indiferencia, ella le tiene miedo? La respuesta es porque ella despide olor a miedo, porque no lo puede ocultar. Cada vez que el perro se abalancia hacia ella, le corre un escalofrío por la espalda y su piel arroja una varada de olor, un olor que el perro percibe de inmediato. Y eso lo envía a un éxtasis de furia, este tufillo de miedo, que llega desde el otro lado de la verja. Ella le tiene miedo y el perro lo sabe. 2 veces por día aguarda lo mismo. La aparición de ese ser que tiene miedo de él, que no puede ocultar ese miedo, que despide un efluvio de miedo, como una perra despide el olor del celo. Ella ha leído a Agustín, quien dice que la prueba más clara de que somos criaturas caídas estriba en el hecho de que no podemos controlar los movimientos de nuestro cuerpo. Específicamente, el hombre no puede controlar el movimiento de su miembro viril. Ese miembro se comporta como si poseyera voluntad propia, tal vez incluso como si estuviera poseído por una voluntad extraña. Y así sigue la historia. Muchas gracias. Bueno, es difícil retomar la charla después de eso, pero le voy a hacer una pregunta sobre creencias. O sea, ¿qué creencias pueden llegar a impulsar al trabajo de un escritor? En el libro de 2003, de Elizabeth Costello, 8 lecciones, la lección número 8 involucra el protagonismo de una persona que quiere entrar y tiene que decir cuáles son sus creencias para que le den permiso y pueda atravesar las puertas y entrar a la ciudad. En ese texto, el personaje, Elizabeth Costello, se niega a hacerlo porque dice que su profesión como escritora hace que sea imposible que tenga creencias. Pero ahora acá, en estos cuentos morales, específicamente en el que cierra la colección, El matadero de cristal, queda claro que Elizabeth Costello sí tiene creencias y que están profundamente conectadas con la profesión del escritor, de ser una escritora. ¿Podría hablarnos acerca de estos 2 escenarios en donde Elizabeth Costello responde de forma tan diferente? Sí.
Me preguntaste por qué primero dice que no tiene creencias o que está más allá de las creencias, cuando después, en realidad, queda claro que tiene creencias sólidas. Y me preguntas también por qué esta contradicción, ¿no? Eso sería lo que me preguntas. Bueno, hay muchas formas en las cuales uno puede responder a esa pregunta y les voy a proporcionar dos de ellas. Primero, en la vida real, las personas siempre tienen posiciones contradictorias. Mucho de la vida se trata de negociar entre posiciones contradictorias que uno tiene. Por ejemplo, se puede creer en una vida estable y también en seguir lo que dicta el corazón. Eso sería, sin dudas, una gran contradicción. Entonces vemos acá que el mundo se vuelve una negociación. Esa es una forma de responder a tu pregunta acerca de alguien que vive en constante contradicción. De hecho, todos lo hacemos. Y la segunda respuesta es esta, que por una cosa es creer en X o en Y, y otra cosa, creer realmente en creer en X o Y. Y además, otra cosa es creer en la creencia de X o Y. Y así sucesivamente. Entonces, esta es una de las crisis internas que está enfrentando Elizabeth Costello. O sea, la hace pensar, de hecho, esta crisis y se está volviendo loca. Para, ver cómo lidiar con esta pregunta de las creencias. Estos cuentos, voy a generalizar, no se tratan de la moralidad tanto como de las personas que tienen que atravesar crisis de diferentes tipos, lo que yo llamo crisis morales. Entonces mi enfoque sería en términos amplios y está de acuerdo con la posición que plantea Elizabeth Costello en sí. O sea, no es un análisis racional de lo que uno llamaría, por ejemplo, una pregunta de cómo se tendrían que comportar los niños cuando los padres le dicen que hacen algo, o cómo responder, por ejemplo, a lo que es la agricultura industrial. O sea, no es un análisis racional de estas preguntas, sino un punto de vista, una exploración empática de qué se siente al tener que enfrentarse a crisis de este tipo, crisis morales. Específicamente, en varias historias, exploro las creencias, los sentimientos de Elizabeth Costello, o sea, sus propias perspectivas, sus ideas acerca de cómo los seres humanos deberían tratar a los animales. Y queda claro que ella trata de posicionarse fuera de lo que sería la comunidad humana, y eso puede ser que la haga estar perdiendo un poco la cabeza. Pero siempre ella sintió en todo momento que estaba en la posición correcta y no en la posición equivocada. En uno de los últimos cuentos del libro, Elizabeth Costello está hablando con su hijo, John, y le dice: soy la persona que solía reírse, pero ya no se ríe más. Ahora soy la persona que llora. Entonces el lector queda sorprendido, angustiado por esta declaración, en parte de lo que es una declaración que se podría dar todos los días. Pero John, el hijo de Elizabeth Costello, de hecho espera que ella diga esas palabras. Y aún más, cuando ella no dice las palabras directamente, él como que la motiva a hacerlo y se siente aliviado cuando ella las dice.
Entonces uno se pregunta por qué. A ver, el hecho de que ella esté diciendo eso lo libera a John de la culpa. ¿Podría contarnos específicamente acerca de John, del personaje de John, que es el hijo de Elizabeth Costello? ¿Por qué está tan estable y tan indiferente a las obras de Elizabeth Costello, como lo vemos acá? Parte de la respuesta a tu pregunta es básicamente técnica. Si Elizabeth no tuviera a nadie con quien hablara, los cuentos se convertirían en monólogos en donde ella iría hablando continuamente de diferentes temas, en donde en su cabeza tendría diferentes discusiones y argumentaciones. Entonces, el hijo acá es un interlocutor y, como tal, permite que estos conflictos que ella tiene se expresen y generen conversaciones entre los dos. Ahora, ¿por qué el hijo y no otro interlocutor? Bueno, porque necesitamos a alguien que sea lo suficientemente cercano a ella, de manera que ella no tenga miedo de abrirle su corazón a él. Él es una persona que obviamente la conoce desde el día que nació. Y eso es suficiente, o sea, a nivel técnico es suficiente como para explicar por qué es él. O sea, tiene que haber alguien más allá de Elizabeth en estos cuentos. Pero obviamente él no cumple solamente una función técnica, sino que es un personaje por sí mismo y tiene sentimientos ambivalentes y complejos, por un lado, o sea, por un lado la quiere y por otro lado es como que desea que muera. No estoy seguro si tendría que ir en detalle entre la relación de los dos personajes, porque bueno, hay personas acá que todavía no han leído los cuentos. Y no me quiero adentrar demasiado. Bueno, ahora quisiera cambiar un poquito de tema y plantearle una pregunta sobre un ejemplo de los cuentos que se presentan los cuentos y tiene que ver con un tema controversial de público conocimiento que sabemos que es algo que le interesa a usted y que toca en estos cuentos morales. También ha mencionado este tema en otras historias, en otras ocasiones. La mayor parte de las especies animales, incluidos los seres humanos, se sustentan matando y comiendo animales de otras especies. La mayoría de nosotros nos acostumbramos a este hecho y encontramos la forma de vivir con ello. Pero su personaje, Elizabeth Costello, no parece haberse acostumbrado. En uno de los cuentos de 7 cuentos morales, por ejemplo, Elizabeth sale corriendo de un auditorio totalmente alterada porque el conferencista estaba describiendo un experimento científico que se estaba realizando en un conejo vivo. ¿Cuál es su opinión sobre Elizabeth? ¿Cree que hay algo que no está bien con ella porque no se puede adaptar a los hechos de la vida real? ¿O es que en realidad hay algo mal en todos los demás que se adaptan fácilmente a los hechos de la vida real? ¿Hay algo malo con Elizabeth porque la angustia, la crueldad, o hay algo mal con las personas porque no se angustian por la crueldad? Bueno, la respuesta es obvia. No hay nada malo con Elizabeth y está todo mal con las personas que toleran la crueldad. Esta es la respuesta obvia, evidente, aunque no necesariamente es la respuesta correcta. No es obvio que se ha formulado esta pregunta de una forma justa. Y exactamente, ¿qué es la crueldad?
Por ejemplo, los dentistas, los odontólogos son crueles cuando nos hacen doler muchísimo, cuando nos perforan los dientes, pero el interés es cuidarnos la dentadura, por ejemplo. A ver, ¿está mal vivisectar un conejo si la operación nos va a dar conocimiento para después salvar vidas humanas? Los 7 cuentos no versan sobre esto. A ver, repito, la pregunta de si está bien o está mal tolerar la crueldad, sino que versan sobre una persona que está atravesando una crisis como resultado de no poder adaptarse a la vida como la vive la mayor parte de las personas. Los cuentos tratan sobre qué preguntas serias que hay que confrontar, como estas, por ejemplo, la crueldad en el mundo, y esas preguntas, ¿de qué manera pueden impactar en las personas? A ver, veo la hora que es y me gustaría cambiar un poquito para hacerle algunas preguntas más amplias que espero poder hacerle. Sé que cuando comenzamos habló acerca de lo que usted piensa sobre el idioma español, lo que es trabajar con el idioma español y qué puede significar cómo alejarse de lo que es el inglés. Pero hay una dimensión en sus obras literarias como escritor y no tanto como crítico que nos da como una relación más compleja y más interesante con el idioma o con los idiomas en general. O sea, los que escriben, los que leen, los que traducen de uno a otro idioma, entonces los que están educados en cierto idioma. Entonces, ¿nos podría contar cuál es la relación con los idiomas que usted utiliza particularmente para los proyectos literarios? ¿Por qué utiliza esos idiomas y no otros? Recientemente leí una entrevista con el poeta William Merwin, que es estadounidense, y en una entrevista como esta le preguntaron ¿para quién escribe? Y su respuesta fue: no escribo para nadie en particular, escribo para todos, pero principalmente escribo para un idioma. Y estaba hablando del idioma inglés en ese caso. Y esa respuesta que él dio me pareció profundamente cierta, al menos para el caso de los poetas y en un menor grado para los escritores. Uno espera poder alejarse del idioma, a ver, como dejar ese idioma en el que uno solía trabajar más flexible, más rico, más profundo de lo que estaba cuando uno empezó a trabajar con ese idioma. Uno tiene una deuda con ese idioma y quiere pagarla. En la mayor parte de los casos, no hay dudas acerca de qué idioma estamos hablando cuando decimos que tenemos una deuda con ese idioma. Estamos hablando de nuestra lengua materna, el idioma con el cual nacemos. Pero no siempre ha sido así. No siempre ha sucedido que el idioma con el cual nacemos es aquel con el cual trabajamos como escritores después. En Europa, hasta la época de Dante, sucedía que el idioma en el que se escribía era latín, que durante siglos no fue la lengua materna de nadie. Entonces ese era el lenguaje, el idioma de aprender de la literatura, pero nadie lo hablaba en su hogar. En el mundo actual, el inglés está empezando a ocupar un lugar similar. Hay personas que leen y que escriben en inglés porque sus lenguas maternas
son, por uno u otro motivo, no son adecuadas como para aprender o como para utilizar en ámbitos literarios. Ahora, estas personas que utilizan el inglés porque su lengua materna no es suficiente, le deben, o sea, tienen una deuda con el idioma, pero están cada vez menos convencidos de ello. ¿Por qué? A ver, yo escribo en inglés, pero no creo que el inglés sea mi idioma como lo era, por ejemplo, en el caso de Shakespeare. Ahora, los escritores de prosa, por ejemplo, no me parecen particularmente personas que trabajan en inglés. Yo trabajo con las traducciones de mis libros y parece que las versiones que ellos generan en diferentes idiomas de ninguna manera son inferiores al texto original en inglés. Esa sería la primera parte, o no sé, un comienzo de una respuesta. Ahora, cambiando de tema, sé que durante los últimos años, una de las instituciones que ha estado principalmente involucrada en asegurar estar involucradas cuando ustedes visitan Argentina es nuestra Universidad Nacional de San Martín. También me gustaría tomar la oportunidad, junto con la pregunta que le voy a realizar, es darle cierto reconocimiento a el propósito y la fuerza con la cual usted se ha involucrada con esta universidad pública aquí en Argentina para lograr un proyecto innovador en el estudio de las literaturas del mundo, en particular de cierta parte del mundo. Gracias entonces también a la Universidad de San Martín, al presidente de la universidad, Carlos Greco, al director de lectura, Mario Greco, y también al equipo que trabaja con la cátedra que lleva su nombre en esa universidad. Desde el 2015, usted ha dirigido 2 veces al año seminarios y coloquios académicos como parte de la cátedra COTSE que lleva su nombre. Usted eligió recibir y aceptar esa invitación para enfocar las actividades de la cátedra específicamente en literaturas del hemisferio sur y para anclar ese trabajo, esa obra en una universidad pública nacional en Argentina. ¿Cuál es el principio rector, en su opinión, que impulsa la cátedra? ¿Qué lo ha motivado a formular estas actividades relacionadas con el hemisferio meridional en lugar de otro criterio más convencional en literatura comparada, como por ejemplo un idioma compartido? ¿Por qué ha visto que emerge, qué resultados, a medida que trae profesores y escritores australianos de África subsahariana y de aquí a Argentina? Sé que cada uno ha involucrado un encuentro, unos diálogos cortos, y qué está encontrando de estos diálogos, estos intercambios entre contextos tan distantes y diferentes tales como Australia, África y Argentina. Primero, déjame abordar las 3 regiones que ha mencionado. Las similaridades no son obvias, pero se vuelven más cercanas al momento en el que uno empieza a examinarlas. Son afiliaciones que han tenido mucho que ver con su historia, que incluye la historia de la colonización, y también relacionadas con la relación con la tierra que han tenido. Yo he estado trayendo escritores de África y de Australia a Buenos Aires. También debería mencionar que la editorial de la Universidad de San Martín ha sacado también traducciones en español de trabajos y obras de estos escritores. Hay 6 o 7 volúmenes ya en series. No solo eso,
sino que también la amabilidad del contribuyente australiano. Gracias a ellos hemos traído escritores de Argentina para que tomen residencia en Australia, y unos de los editoriales en Australia han empezado una serie de traducciones de escritores argentinos en inglés. Entonces el programa está prosperando. Mi propósito principal ha sido juntar 3 culturas literarias del hemisferio sur, de escritores en particular, que pueden encontrarse e interactuar sin la mediación del norte o norteña. A esto me refiero con no tener que pasar con los guardianes culturales de las metrópolis del norte. Y podría seguir sobre esto, pero no sé si querés preguntarme otra cosa. Noté que ha específicamente decidido distanciarse de la expresión el sur global. ¿Podría decirnos por qué ese término no le parece adecuado? Sí. En mi modo de verlo, el sur es una parte del mundo real, con climas, flora y fauna propios, con más de rasgos particulares en común de la historia y de la cultura. Y esas cuestiones en común, como dije, incluyen complejas historias de colonización. El sur global, por otro lado, para mencionarlo, es una abstracción total. Es una abstracción inventada por científicos sociales. Sus propiedades son puramente negativas. El sur global es lo otro que no es el norte. Es donde no hay capitales ni infraestructura, donde no hay dinero ni medios de comunicación. Soy crítico del concepto del sur global y de la globalización, o la teoría de la globalización en general, y por lo cual estoy aquí en compañía de lo que considero deben ser la mayoría de intelectuales humanísticos, de la mano con economistas liberales que han empobrecido la visión sobre lo que son los seres humanos. No tiene nada que agregue valor a la cultura, sino un rol insignificante en el mundo en general. Enfatizando las cuestiones en comunes reales y tangibles del hemisferio sur, no del sur global, del sur real, uniendo a estos pensadores, estoy tratando de dar mi mejor esfuerzo para contraatacar con esta cultura que habla del norte. En los pequeños momentos que tenemos, que nos quedan, simplemente para terminar con un tono positivo, ¿podría hablarnos de los proyectos que tengan en desarrollo? Se ha mencionado que hay nuevas adaptaciones para la pantalla, de su propia escritura, tal vez. ¿Va a continuar la historia de David? Este comentario críptico tuyo, la historia de David, sí, va a haber un volumen final. Respecto de los proyectos de películas que mencionaste, hay 2 proyectos que, por lo menos con conexión latinoamericana. Uno es una película sobre mi novela Esperando por los bárbaros, que se iba a llevar a cabo en Chile, en el desierto de Atacama. Iba a ser filmada allí, pero al final el gobierno del chileno no lo apoyó, entonces no va a ser filmado allí, sino tal vez en Marruecos. Pero va a tener un director colombiano, Ciro Huera. El otro proyecto es más íntimamente argentino, es un proyecto llevado por Christian Bauer, de un libro sobre la infancia de Jesús, los días en la escuela de Jesús, en
la forma de una serie de 6 partes para ser filmado aquí en Argentina. Bueno, nos encantará verlo eso. Muchísimas gracias.